Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios te bendiga en esta mañana, que la paz, la gracia y el favor de Dios sea para contigo, sea con tu hogar, con tu familia, que la bendición de Dios hoy te alcance, te sorprenda y te provea todo lo que tú necesitas en este día. Bienvenidos a nuestro devocional, tu pan diario, la palabra que Dios envía para proveernos todo lo que nosotros necesitamos, tanto física, espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Dios es un Dios maravilloso, Dios es un Dios poderoso, y el deseo y el anhelo del Señor siempre ha sido habitar en medio de su pueblo, y que su pueblo habite en la presencia de Dios. Es el privilegio más grande que podemos tener nosotros, el poder estar cerca de Dios, poder estar junto a nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros estamos junto a nuestro Dios, Dios nos da instrucciones claras para nuestra vida. Dios guía nuestros pasos. A veces no sabemos qué decisiones tomar, qué emprender, cómo enfrentar las situaciones que vivimos. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás cerca de Dios, Él te habla, te da instrucciones claras de cómo hacer las cosas en tu vida. Pero también Dios te da identidad. Y te invito para que me acompañes a leer esta mañana la palabra de nuestro Padre Celestial, Números, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. Cuando los israelitas armen el campamento, a cada tribu se le asignará su propio lugar. Las tribus acamparán bajo su propio estandarte a los 4 costados y a cierta distancia del tabernáculo. Las divisiones de Judá, Isaacar y Zabulón acamparán hacia la salida del sol, al costado oriental del tabernáculo, cada uno bajo su estandarte. Y continuamos en el versículo 10. Las divisiones de Rubén, Simeón y Gad acamparon en el costado sur del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Y el versículo 17. Luego el tabernáculo, llevado por los levitas, saldrá de en medio del campamento. Todas las tribus marcharán en el mismo orden en que acampan, cada una en su posición bajo el estandarte que les corresponde. Las divisiones de Efraín, Manasés y Benjamín acamparán en el costado occidental del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Y el versículo 25 dice: las divisiones de Dan, Aser y Neftalí acamparán en el costado norte del tabernáculo, cada una bajo su estandarte. Y versículo 32. En resumen, las tropas de Israel anotadas por su familia sumaron 603,550, pero no se incluyó a los levitas en la lista, tal como el Señor se los había ordenado. Entonces el pueblo de Israel hizo todo como el Señor le ordenó a Moisés. Cada clan y cada familia establecía su campamento y marchaba bajo sus estandartes, tal como el Señor se los había indicado. Amén. Ese texto es bastante hermoso, interesante, y nos muestra cómo es el obrar y el proceder de Dios en medio de nosotros. Lo primero que quiero hablarte es que ellos estaban en el desierto y estaban marchando hacia la tierra prometida. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que da instrucciones precisas y le gusta mantener las cosas ordenadas. Y Dios establece cómo debía estar el campamento, cómo debía distribuirse el campamento, cómo deberían estar cada una de las tribus alrededor del campamento, alrededor del tabernáculo, y cuando fueran a marchar, marcharían en ese mismo orden. Y el tabernáculo estaba en medio del pueblo. Eso es importante porque el tabernáculo representaba la presencia de Dios. En el tabernáculo estaba la gloria de Dios, lo que se conoce como la Shekinah del Señor. Estaba allí. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nos muestra cuál es el deseo de Dios: habitar en medio de su pueblo. Dios desea habitar en medio de tu vida, en medio de tu hogar, en medio de tu casa, en medio de tu familia. El versículo 1 nos dice que Dios le dio órdenes a Moisés y a Aarón. Dios da instrucciones precisas. Cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios te va a guiar, Dios te va a direccionar y Dios te va a dar instrucciones claras y precisas. Y cuando tú lo haces, puedes caminar bajo la presencia de Dios, vas a caminar bajo la bendición de Dios, vas a caminar con la gloria y con la gracia del Señor sobre tu vida. Mira lo que dice el versículo allí, y dice: y cada tribu tenía su propio estandarte, su propio eslogan, y cada tribu lo alzaba y marchaba en pos de su eslogan
Unos marchaban delante, otros marchaban detrás del tabernáculo, pero cuando se asentaba el campamento, todos quedaban alrededor y el tabernáculo, la presencia de Dios, estaba en medio. Lo primero es que el estandarte, el eslogan que nos menciona la palabra, nos habla de algo. Cada tribu tenía uno, porque cada uno tiene su propia identidad. Y esto es clave. Dios es el que nos da nuestra identidad. Dios es el que le dice a cada tribu qué estandarte era el que tenía que llevar. ¿Por qué? Porque Dios nos da una identidad. Dios es el que dice quién eres tú. En la presencia de Dios, tú sabes quién eres. Dios afirma tu identidad. No eres lo que otros dicen, no eres lo que tú piensas, eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Y para Él tú eres valioso, para Él tú eres importante. Dios tiene un plan, un propósito contigo. Por eso Él te hizo hombre o por eso Él te hizo mujer. Porque hay un plan, hay un diseño de nuestro Padre Celestial, quien define quiénes somos, quien nos da nuestra identidad, quien nos da nuestro destino. Pero algo clave y algo importante es que debemos hacer todo como el Señor nos ha hablado. El texto termina diciéndonos, y el pueblo de Israel hizo lo que Dios le había ordenado. Y cuando el pueblo hizo lo que el Señor le ordenó, el pueblo marchó por el desierto por 40 años en el orden que Dios les había establecido. Ellos no viajaban ahí como locos, no, había un orden establecido por Dios en el cual ellos viajaban, y cuando ellos viajaban en ese orden, entonces la presencia de Dios iba con ellos. Y eso es clave. Cuando tú sigues las instrucciones de Dios, cuando tú vives conforme a la palabra del Señor, cuando tú aceptas el estandarte, la identidad que Dios te ha dado, Dios va a estar en medio de ti y Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu viaje, Dios va a bendecir tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien, porque tú te encargas de obedecer al Señor y Dios se encarga de bendecirte, Dios se encarga de proveerte, Dios se encarga de sustentarte a ti. Allí donde estás esta mañana, te invito a que cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Padre amado, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso, Señor, y no hay nadie como tú. Esta mañana, Señor, venimos ante ti a pedirte perdón porque muchas veces hacemos las cosas como nosotros queremos y no nos dejamos guiar y no seguimos tu instrucción. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, queremos caminar como nosotros deseamos. No queremos caminar bajo el orden, bajo lo que tú has establecido, como nosotros debemos vivir nuestra vida. Por eso te pedimos perdón, pero Señor, también a partir de ahora, Dios, aceptamos la identidad que tú nos das, la identidad que tú dices que nosotros somos, y abrimos nuestros oídos, Señor, para que tú hables a nuestra vida, poder oír tu voz, poder oír tus instrucciones y poder caminar en obediencia a tu voz, poder caminar en obediencia a tu instrucción para nosotros. Queremos cumplirla, Señor. Guíanos, Señor, pero sobre todo nuestro anhelo y nuestro deseo es que tu presencia esté en medio de nosotros, que tu presencia esté establecida en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra familia, Señor. Hoy te honramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y reconocemos que lo importante es que tú estés en medio de nosotros y que tu presencia vaya en medio de nuestras vidas. Por eso, Señor, te damos la gloria, por eso, Señor, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.